cuando un hombre de 61 años anunció repentinamente: «Me caso». Y es él. El mundo quedó en silencio. Raúl Araiza, un rostro familiar en la televisión mexicana, hizo lo impensable, reveló su homosexualidad tras años de ocultarla. Sin timidez, sin pudor, dijo en una sincera conversación: «Soy feliz y ya no quiero vivir en la oscuridad». El anuncio causó conmoción, dejando atónitos a fans, amigos y colegas. ¿Por qué ahora? ¿Quién fue el hombre que hizo que Raúl se atreviera a salir de su zona de confort y enfrentarse al mundo? Bienvenidos a nuestro canal, donde profundizamos en una historia de amor, valentía y verdades enterradas durante décadas. Nos vamos a casar. Y él es el amor de mi vida. Con esas palabras, Raúl Araiza detuvo el tiempo. Lo dijo sin rodeos, sin nerviosismo, con una serenidad que contrastaba con el peso histórico de su declaración. En un país donde la televisión, el público y los titulares han sido durante décadas espejos conservadores de lo aceptable, aquella confesión cayó como un relámpago en medio del silencio. Nadie lo esperaba. Nadie estaba preparado. Y sin embargo, en su mirada no había duda. Por primera vez en muchos años, Raúl hablaba desde un lugar completamente suyo, libre de miedo, libre de máscaras. La entrevista comenzó de manera aparentemente normal. Raúl había sido invitado a hablar de su carrera, de sus proyectos más recientes, de esa larga trayectoria que lo convirtió en uno de los rostros más queridos de la pantalla mexicana. Pero en cierto momento, mientras el conductor le preguntaba por su vida personal, algo cambió. Hubo una pausa, un gesto, una respiración profunda. Luego, el silencio se rompió con una frase que marcaría un antes y un después. «Sí, estoy enamorado. Y él me hace feliz». En ese instante, el ambiente del set se volvió eléctrico. Los técnicos se miraron entre sí. El entrevistador quedó sin palabras, y el público que veía desde casa comenzó a llenar las redes sociales de incredulidad. Raúl, sin embargo, no buscaba impacto. No era un truco mediático ni un intento de generar polémica. Era una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando salir. Durante años, había aprendido a convivir con una parte de sí mismo que el mundo no le permitía mostrar. En su juventud, la industria del entretenimiento lo moldeó para encajar en un molde heteronormativo, galán, seductor, carismático. Cada sonrisa frente a las cámaras era también un escudo, una forma de proteger su intimidad de un entorno que juzgaba rápido y perdonaba poco. Pero a los 61 años, después de una vida de fama, pérdidas, amores y silencios, decidió que ya no quería seguir interpretando un papel que no era suyo. En su declaración, Raúl no solo habló del amor, sino del peso que implica callarlo tanto tiempo. Contó que había tenido miedo, que por años creyó que nunca podría compartir libremente su verdad sin poner en riesgo su carrera o su reputación. Admitió que la soledad en muchos momentos fue su refugio y su castigo. Pero también confesó que el amor, cuando es real, tiene la fuerza suficiente para derribar cualquier muro. «No fue fácil llegar aquí», dijo con voz firme, «pero hoy puedo mirar a la persona que amo y decirle no más secretos». La sinceridad de sus palabras conmovió incluso a quienes no lo conocían de cerca, porque en ellas no había un intento de justificar nada, sino un simple acto de humanidad. El impacto fue inmediato. Los medios comenzaron a difundir la noticia en cuestión de minutos. Algunos titulares hablaron de valentía, otros de escándalo. Pero mientras las redes ardían, Raúl mantenía una calma extraña, casi espiritual. No parecía arrepentido ni preocupado por las consecuencias. Al contrario, parecía liviano, como si finalmente hubiera dejado de cargar una maleta invisible que llevaba sobre los hombros durante décadas. «Yo no estoy haciendo una declaración política», aclaró en la misma entrevista. «Solo estoy hablando de amor». Y esas palabras tan simples, tan universales, resonaron más fuerte que cualquier titular. Por primera vez habló también de su pareja, un hombre 10 años menor, a quien describió como su compañero de vida, su equilibrio, su paz. No reveló su nombre, no por vergüenza, sino por respeto, pero dejó claro que el amor entre ambos no era algo reciente ni impulsivo. Era el resultado de un vínculo construido con paciencia, con comprensión y con la aceptación mutua de que amar, sin importar la forma,
sigue siendo el acto más honesto que existe. Él me enseñó que uno nunca deja de aprender a amar, dijo Raúl con una sonrisa que reflejaba alivio más que orgullo. La reacción del público fue tan diversa como intensa. Hubo quienes lo aplaudieron con emoción agradeciendo su ejemplo y su sinceridad. Otros, en cambio, mostraron incomodidad o rechazo, incapaces de separar al actor de las ideas preconcebidas sobre lo que debería ser. Pero Raúl, consciente de ello, no intentó convencer a nadie. No busco aprobación, afirmó. Solo quiero vivir en paz. Y en esa frase se concentró toda la esencia de su gesto. No buscaba aceptación, buscaba libertad. Esa misma noche, mientras los noticieros repetían su confesión, él estaba en casa tranquilo acompañado de la persona por la que todo había comenzado. En ese silencio íntimo sin cámaras ni luces, probablemente entendió que lo que había hecho trascendía el ámbito personal. Había abierto una puerta para muchos otros que aún viven en la sombra temiendo ser quienes son. Su historia, sin pretenderlo, se convirtió en un espejo donde otros podrían mirarse y encontrar esperanza. El amor no siempre llega cuando el mundo cree que es el momento adecuado. A veces llega cuando la vida ya te ha mostrado todas sus caras, cuando crees que no hay más capítulos por escribir. Pero para Raúl este fue el comienzo de un nuevo libro, uno donde el protagonista ya no necesita esconderse detrás del personaje. A los 61 años decidió que era hora de escribir su historia con verdad, con nombre y con amor. Detrás de la calma con la que Raúl Araiza decidió hablar públicamente, había un nombre que resonaba con fuerza en su corazón. Un hombre que había llegado a su vida en el momento menos esperado, cuando él ya no buscaba nada, cuando había aprendido a vivir con la idea de que el amor era un capítulo que pertenecía al pasado. Tenía 51 años, una sonrisa tranquila y una mirada que mezclaba curiosidad y serenidad. Se conocieron en un evento privado lejos del ruido mediático, en una conversación que empezó con bromas ligeras y terminó con silencios llenos de significado. Aquel encuentro aparentemente casual fue el inicio de una historia que transformaría por completo la vida de Raúl. Al principio Raúl no comprendía lo que estaba sintiendo. Había aprendido a construir muros emocionales tan altos que ni siquiera él sabía cómo bajarlos. Pero este hombre, con su forma directa de mirar y su manera sencilla de hablar, comenzó a derribar poco a poco esas barreras invisibles. No lo hizo con grandes gestos, ni con declaraciones intensas, sino con presencia, con escucha, con la paciencia de quien sabe que las heridas viejas no se curan con prisa. Raúl se sintió confundido no por lo que sentía, sino por la claridad con la que ese sentimiento lo envolvía. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía paz. El vínculo entre ambos creció en la discreción, lejos de las luces y los comentarios. Pasaban horas conversando de todo y de nada, compartiendo historias, recuerdos, risas, incluso silencios que no necesitaban explicación. Era una conexión limpia, sin pretensiones, nacida desde la comprensión mutua. Él no veía en Raúl al actor famoso ni al rostro de televisión que tantos reconocían, sino al hombre que a veces dudaba de sí mismo, que temía mostrarse vulnerable, que había aprendido a sonreír incluso cuando estaba roto por dentro. Y eso para Raúl fue un descubrimiento profundo: ser querido no por lo que representaba, sino por lo que realmente era. Con el paso del tiempo, aquel cariño se volvió amor, aunque ninguno de los dos se atrevía a ponerle ese nombre al principio. Era un amor que no necesitaba definiciones para existir. Se construyó en los detalles, en la confianza, en el respeto absoluto por los tiempos y los límites del otro. Él comprendía el peso que cargaba Raúl, el miedo a la exposición, el temor a perder lo que había construido en décadas de carrera. Nunca lo presionó para hablar, nunca le exigió promesas imposibles. Solo le ofreció algo que pocos habían podido darle antes: un espacio seguro para ser él mismo. Raúl recordaría más tarde una tarde en particular, una de esas que parecen insignificantes, y sin embargo cambian el rumbo de una vida. Estaban caminando por un parque lejos del bullicio y él le dijo con total naturalidad: «No tienes que explicarle tu felicidad a nadie». Esa frase tan sencilla se le quedó grabada en el alma. Fue como una llave que abrió algo en su interior.
En ese momento entendió que el amor no tenía por qué esconderse, que la libertad no estaba en gritar al mundo lo que uno siente, sino en vivirlo sin miedo, sin culpa, sin vergüenza. A medida que su relación se consolidaba, Raúl comenzó a notar cómo su forma de mirar la vida cambiaba. Lo que antes lo agobiaba, la presión, la crítica, el paso del tiempo, comenzó a perder peso. Este hombre lo ayudó a reconciliarse con su propia historia, a aceptar que no hay una edad límite para amar, ni una forma correcta de hacerlo. Le devolvió algo que había perdido sin darse cuenta: la ilusión. Esa sensación de despertar con ganas de compartir, de reír, de planear, de construir algo juntos. Y fue esa ilusión más que cualquier otra cosa la que le dio la fuerza para hablar con el mundo. Cuando Raúl decidió hacer pública su relación, fue él quien lo apoyó con una calma admirable. Le dijo que no importaba si la gente entendía o no, que lo importante era que él pudiera mirarse al espejo sin miedo. No hubo reproches ni dramatismos, solo acompañamiento, silencio y presencia. Porque así había sido su historia desde el principio: discreta, honesta, profundamente humana. Él, el hombre que muchos ahora intentan descubrir, sigue siendo una figura reservada, casi invisible ante los medios. No busca fama ni reconocimiento. De hecho, fue su deseo mantener un bajo perfil lo que hizo que Raúl respetara aún más su decisión. Lo que tenemos no necesita aplausos, dijo alguna vez Raúl en una conversación íntima. Y esa frase resume todo lo que representan juntos: un amor que no necesita ser exhibido para ser verdadero. Hoy ese hombre sigue siendo su refugio, su compañero de vida, de risas, de miedos y de silencios. Raúl suele decir que cuando está a su lado, no siente el peso de los años ni la presión del mundo exterior. Solo siente la calma de saber que está donde debe estar. Y quizá por eso, cuando lo presentó públicamente como su futuro esposo, no lo hizo desde la euforia, sino desde una serenidad que solo tiene quien ha encontrado finalmente su lugar en el mundo. Porque en el fondo esta historia no trata solo de un amor tardío o de una confesión mediática. Trata de la libertad que nace cuando uno deja de esconder su verdad. Y ese hombre, aquel que apareció en su vida sin prometerle nada y terminó dándole todo, fue quien le mostró a Raúl que nunca es tarde para ser uno mismo, ni para amar sin pedir permiso. Cuando Raúl Araiza pronunció aquellas palabras que lo liberarían para siempre: "Nos vamos a casar y él es el amor de mi vida", sabía que su vida no volvería a ser la misma. Pero por más que se preparó emocionalmente para lo que vendría después, nada pudo anticipar la avalancha de emociones, juicios y muestras de cariño que siguieron. Las reacciones no tardaron en llegar. Desde el primer minuto su teléfono no dejó de sonar. Mensajes de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo y de desconocidos llenaban la pantalla con palabras que iban desde la sorpresa hasta el respeto absoluto. Algunos no sabían qué decir. Otros simplemente escribieron: "Gracias por tener el valor que muchos no hemos tenido". El primer círculo que enfrentó su confesión fue el más cercano: su familia. En su casa el ambiente fue de un silencio largo, espeso, lleno de pensamientos que necesitaban tiempo para ordenarse. Sus hijas, quienes siempre habían sido su mayor orgullo, lo miraban con mezcla de asombro y ternura. Raúl no sabía por dónde empezar. Las palabras se le quedaban atascadas. Temía herirlas o decepcionarlas, pero cuando por fin habló, lo hizo desde el corazón. Les dijo que no se trataba de un cambio repentino, sino de una verdad que llevaba años dentro de él, esperando el momento adecuado para salir. Les explicó que seguía siendo el mismo padre, el mismo hombre que había estado en sus vidas desde siempre, solo que ahora quería vivir en coherencia con lo que realmente sentía. Las lágrimas no tardaron en aparecer, pero no todas eran de tristeza. Hubo un abrazo largo, profundo, de esos que lo dicen todo sin necesidad de palabras. Sus hijas entendieron que el amor de su padre no se transformaba solo, se liberaba. Una de ellas, en un gesto que Raúl jamás olvidará, le dijo: "Te amo más por ser valiente". Aquella frase lo quebró por dentro. Durante años había temido perder amor, respeto o admiración. En cambio, lo que encontró fue una comprensión tan pura que lo conmovió hasta lo más profundo de su alma. Fuera del entorno familiar, las reacciones del público y de sus colegas fueron igual de intensas.
En los estudios donde había trabajado toda su vida, el ambiente estaba dividido entre la incredulidad y la admiración. Algunos lo abrazaron sin decir una palabra, otros lo miraban intentando procesar la noticia. Pero la mayoría coincidía en algo: Raúl había hecho lo que pocos se atreven a hacer. Había elegido la verdad, aunque eso implicara exponerse al juicio de todos. En los pasillos de televisión donde tantas veces se disfrazan las emociones detrás de las cámaras, su honestidad fue un soplo de aire fresco. Los programas de entretenimiento no tardaron en convertir su confesión en tema central. Paneles de opinión, entrevistas, debates. Todos querían hablar de él. Algunos presentadores lo defendieron abiertamente, destacando su valentía y la importancia de que figuras públicas como él visibilicen la diversidad. Otros, desde el prejuicio, trataron de reducir su historia a un titular polémico. Pero incluso entre la controversia, hubo algo innegable: el país entero estaba hablando de amor, y lo hacía con el nombre de Raúl Araiza en boca. Lo que comenzó como una declaración íntima se había transformado en un espejo donde muchos podían verse reflejados. Entre los mensajes que recibió, hubo uno que lo marcó especialmente. Provenía de un antiguo compañero de trabajo que en los años 90 había enfrentado burlas por su orientación sexual. En su mensaje le decía: «Gracias, Raúl. Lo que tú dijiste ayer me habría cambiado la vida hace 30 años». Aquella línea le pesó y le alivió al mismo tiempo. Comprendió que su gesto no era solo personal, sino también histórico. Su voz se había convertido, sin proponérselo, en una forma de acompañar a quienes aún viven escondidos detrás del miedo o la vergüenza. Pero no todas las reacciones fueron amables. En redes sociales el odio también se hizo presente. Comentarios crueles, burlas y palabras cargadas de intolerancia comenzaron a circular, intentando ensuciar el significado de su mensaje. Raúl, sin embargo, eligió el silencio. No respondió, no alimentó el fuego. Sabía que esas voces no hablaban de él, sino de los miedos de otros. Su pareja, en cambio, sí lo confrontó con una serenidad que lo desarmó. «Ellos no saben lo que tenemos. No tienen poder sobre lo que somos». Esa frase simple pero contundente lo sostuvo durante los días en que la exposición mediática se volvió insoportable. Con el paso de las semanas, el ruido comenzó a calmarse, y lo que quedó fue una sensación de respeto. La sociedad poco a poco empezó a procesar la noticia desde otro lugar. Ya no se trataba solo de un actor confesando su amor, sino de un hombre que representaba a toda una generación que había aprendido a callar. Su historia abrió conversaciones en familias, escuelas y medios sobre la libertad, el amor y la autenticidad. Raúl, sin buscarlo, había encendido una chispa de cambio. En una de sus apariciones posteriores, cuando le preguntaron si se arrepentía de haber hablado, respondió con una sonrisa leve: «Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes». Su tono no tenía amargura, solo gratitud. Había aprendido que la verdad, cuando se dice con amor, tiene la capacidad de sanar más de lo que duele. Y esa sanación, que empezó en su propia casa, se extendió mucho más allá de lo que él imaginaba. En el fondo, Raúl comprendió que no necesitaba que el mundo entero lo entendiera. Le bastaba con ser comprendido por quienes realmente importaban. Y cuando miró a su alrededor, a su familia, a sus amigos, a la persona que amaba, supo que por primera vez en mucho tiempo todo estaba en su lugar. Lo que comenzó como un acto de confesión, terminó siendo un acto de amor colectivo. Un recordatorio de que incluso en medio del juicio y del ruido, la verdad siempre encuentra su camino. Mucho antes de aquella confesión pública, mucho antes de los titulares y de las lágrimas, Raúl Araiza ya había librado una guerra silenciosa. No era una batalla contra el mundo, sino contra sí mismo. Desde joven había aprendido que mostrar ciertas partes de su ser podía tener un precio demasiado alto. En los años 80, cuando su carrera apenas despegaba, la industria del espectáculo era un territorio rígido marcado por estereotipos y prejuicios. Ser el galán de la televisión mexicana implicaba mantener una imagen impecable masculina deseada por las mujeres y admirada por los hombres. Cualquier desviación de ese molde podía destruir una trayectoria en cuestión de días.
Así fue como Raúl aprendió a vivir con una máscara, una sonrisa ensayada y una versión de sí mismo que poco a poco empezó a reemplazar al hombre real. En privado los silencios eran su refugio. Tenía amores pasajeros, una vida aparentemente plena, pero dentro de él siempre había un vacío que no sabía nombrar. Se convencía de que era normal, de que todos fingían un poco, que la felicidad al final era solo una interpretación más. Pero en las noches, cuando las luces del set se apagaban y la soledad regresaba con su eco, las dudas se volvían insoportables. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba frente al espejo, sabiendo que no tenía el valor para responder. Porque responder significaba aceptar y aceptar significaba arriesgarlo todo. Durante décadas, ese miedo lo acompañó como una sombra fiel. Lo empujó a mantener relaciones que nunca lo llenaron del todo, a jugar papeles que no sentía, a huir de las preguntas incómodas. En las entrevistas, cuando los rumores sobre su vida privada surgían, aprendió a reírse, a desviarlos con chistes o frases ambiguas. Era su mecanismo de defensa. Una forma elegante de decir, sin decir, de sobrevivir sin exponerse. Y así, año tras año, Raúl fue construyendo una versión pública de sí mismo que todos conocían, mientras el verdadero Raúl permanecía oculto, esperando pacientemente una oportunidad para respirar. El peso de esa doble vida comenzó a volverse insoportable con el paso del tiempo. A medida que envejecía, la necesidad de autenticidad crecía dentro de él como un fuego que no podía apagar. Las pérdidas personales, las decepciones amorosas y la soledad empezaron a erosionar sus defensas. Cada vez le costaba más fingir. Había momentos frente a la cámara en que su mirada se perdía, como si estuviera actuando para un público invisible, el de su propio miedo. Y fue en esa etapa, en medio del cansancio y del silencio, cuando comenzó a hacer algo que no había hecho nunca: escucharse. El proceso no fue rápido ni fácil. Hubo resistencia, culpa, noches de insomnio. Hubo intentos de convencerse de que aún podía seguir, escondido, de que no valía la pena remover el pasado. Pero el corazón tiene una manera silenciosa de insistir. Y Raúl finalmente entendió que no podía seguir viviendo a medias. Que había pasado demasiados años interpretando un personaje que el público adoraba, mientras él mismo se sentía cada vez más ajeno a su propia historia. Esa realización lo golpeó con fuerza. No había marcha atrás. Empezó entonces un viaje hacia adentro. Se reconcilió con recuerdos que había enterrado, con errores que lo avergonzaban, con las veces que había dicho sí cuando quería gritar no. Habló con terapeutas, se aisló de la vida pública, por un tiempo se permitió llorar sin esconderse. Aprendió que aceptar no significa rendirse, sino hacer las paces con el pasado. Y poco a poco, la vergüenza dio paso a la compasión. Se miró al espejo y por primera vez en muchos años se reconoció. No como el actor, ni como el conductor, ni como la figura pública, sino como el hombre que había sobrevivido a su propio silencio. Su transformación interior fue tan profunda que comenzó a reflejarse en todo lo que hacía. Sus amigos más cercanos lo notaron. Ya no hablaba desde la culpa, sino desde la paz. Ya no temía a la soledad, porque entendía que no era sinónimo de vacío, sino de claridad. En lugar de esconder su vulnerabilidad, la abrazó. En lugar de reprimir sus emociones, las compartió. Descubrió que el amor no se trata de a quién eliges, sino de cuánto te permites sentir. Y en ese proceso de aceptación, la vida, como si lo hubiera estado esperando, le presentó a la persona que cambiaría su destino. Cuando finalmente decidió hablar públicamente, no lo hizo por coraje ni por rebeldía, sino por amor. Amor a sí mismo, a la verdad, y a todos aquellos que como él habían vivido demasiado tiempo entre la sombra y la luz. Su confesión fue el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Porque la libertad, descubrió, no llega con los aplausos ni con la aprobación ajena, sino con el simple acto de ser fiel a uno mismo. A los 61 años, Raúl Araiza entendió que la oscuridad no era su enemiga, sino su maestra, que sin ella no habría aprendido el valor de la luz, que cada silencio, cada lágrima contenida, cada miedo escondido, lo habían preparado para ese momento en que finalmente pudo decir: «Este soy yo».
Y en esa frase sencilla pero poderosa se resumía toda su vida. La vida de un hombre que después de tantos personajes, por fin decidió interpretar el más difícil de todos, el suyo propio. El sol de la tarde caía suavemente sobre la terraza donde Raúl Araiza y su pareja solían sentarse a conversar. No había cámaras, ni luces, ni entrevistas. Solo el murmullo del viento y el sonido de 2 tazas de café chocando con calma. Era en ese silencio cotidiano donde se tejía el futuro que ambos soñaban. Después de tantos años de ocultarse, planear algo tan simple como una boda parecía un acto revolucionario. No porque buscaran escándalo, sino porque querían celebrar la vida, el amor y la libertad conquistada. El anuncio de su matrimonio no fue un espectáculo, fue un gesto íntimo, casi poético. Nos casamos porque ya no hay nada que esconder, dijo Raúl con una sonrisa que tenía más gratitud que orgullo. Para él el compromiso no era un evento mediático, sino un símbolo de renacimiento. No se trataba de desafiar a nadie, sino de abrazar una verdad que había tardado toda una vida en florecer. A los 61 años, la idea de empezar de nuevo no le daba miedo, le daba sentido. Había aprendido que el amor no tiene calendario ni género, ni explicación. Solo llega, transforma y se queda. La pareja comenzó a planificar una ceremonia sencilla rodeada de pocos amigos y familiares. Nada de grandes fiestas ni portadas de revista. Querían algo íntimo donde lo importante no fuera el espectáculo, sino las promesas. Raúl imaginaba caminar del brazo de sus hijas, que serían sus testigos, mientras su pareja lo esperaba con esa misma mirada serena que un día lo conquistó. No habría un final feliz al estilo de los guiones televisivos, porque esta no era una historia de ficción. Era una historia real, escrita con cicatrices, con aprendizajes, y con una ternura que solo nace después de haber sobrevivido al miedo. En las entrevistas posteriores, cuando le preguntaron cómo imaginaba su vida de ahora en adelante, Raúl respondió sin dudar: tranquila. No buscaba fama ni reivindicación. Lo único que deseaba era seguir compartiendo días comunes, despertar acompañado, cocinar juntos, reírse de tonterías, envejecer sin esconderse. La simplicidad para él se había convertido en el mayor lujo. Detrás del hombre que alguna vez vivió atrapado en las expectativas del público, ahora había alguien que encontraba felicidad en los gestos pequeños, una mirada, una mano, una conversación a medianoche. Pero su historia no se quedó en lo personal. Sin proponérselo, se convirtió en un símbolo. Para muchos hombres y mujeres de su generación, su decisión de hablar y amar sin miedo fue una chispa que encendió la esperanza. Recibió mensajes de personas que, inspiradas por su valentía, decidieron contar su verdad, pedir perdón, o simplemente dejar de fingir. Su confesión había roto algo más grande que el silencio, había quebrado la idea de que la autenticidad tiene fecha de vencimiento. Raúl, con su serenidad y su voz cálida, demostró que nunca es tarde para ser uno mismo. Con el tiempo la atención mediática se fue apagando, pero su historia siguió latiendo en el corazón de quienes la escucharon. En cada aparición pública su tono cambió. Ya no hablaba desde la defensa, sino desde la gratitud. Agradecía al público, a su familia, a la vida. Agradecía incluso al dolor, porque sin él no habría aprendido el valor de ser libre. Si tuviera que volver atrás, haría todo igual, dijo en una entrevista reciente. Incluso los errores, porque me trajeron hasta aquí. Esa frase se convirtió en su lema, en una especie de manifiesto de vida. Hoy Raúl Araiza no es solo el actor que alguna vez hizo reír a millones de espectadores. Es un hombre que se atrevió a reescribir su historia cuando todos creían que el guión ya estaba cerrado. Vive con calma, rodeado de amor, preparando su boda con quien le devolvió la fe en los sentimientos verdaderos. En su mirada ya no hay sombra, solo luz. Porque la libertad, descubrió, no se grita, se vive. Y el amor, cuando es auténtico, no necesita permiso para existir. El futuro de Raúl y su pareja no tiene la forma de un cuento de hadas, sino la de una verdad serena. Caminan juntos, no buscando aprobación, sino construyendo un espacio donde puedan simplemente ser. Y mientras la vida sigue su curso, ellos escriben cada día una nueva página, recordándonos a todos que el amor, el real, el que nace sin condiciones, no entiende de edades, ni de etiquetas, ni de miedos. Solo entiende de alma.
A veces la vida nos enseña que no se trata de cuántos años han pasado, sino de cuántas veces nos atrevimos a empezar de nuevo. Raúl Araiza lo entendió cuando decidió vivir sin esconderse, sin miedo a las miradas ajenas, y con la certeza de que amar nunca fue un error. Su historia no es solo la de un actor, sino la de cualquier persona que después de tanto silencio se atreve a decir, ya no tengo miedo. Porque al final todos buscamos lo mismo, un lugar donde podamos ser nosotros mismos, donde el amor no tenga etiquetas ni condiciones.